En la vasta galería de los más notorios asesinos en serie de la historia, hay un nombre que resalta por su carisma y encanto superficial, un nombre que es sinónimo de maldad y engaño: Ted Bundy. Nacido el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Theodore Robert Bundy creció en un hogar lleno de secretos. Su madre, Eleanor Louise Cowell, era soltera y joven, y para evitar el estigma social de la época, Bundy fue criado como el hijo adoptivo de sus abuelos, creyendo que su madre era su hermana. Este engaño inicial, este primer acto de ocultamiento y falsedad, sería un presagio de lo que vendría en la vida de Bundy. Bundy fue hijo de un veterano de la Fuerza Aérea a quien nunca conoció, y de Louise Cowell. Pasó sus primeros años en casa de sus abuelos maternos, creyendo que eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, huyendo del maltrato de su abuelo materno. Allí, Louise conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército con quien se casó y cuyo apellido Ted adoptaría. A pesar de que la familia creció con la llegada de 4 hijos más, Ted nunca logró establecer un vínculo afectivo con su padrastro. Pero a pesar de su aparente éxito, había algo extraño en Bundy. Cambiaba de trabajo con frecuencia, mostrando signos de inconformismo e inestabilidad. En 1967, Bundy se enamoró de Stephanie Brooks, una joven tan bella como inteligente, y tan rica como su opulenta familia. Sin embargo, su relación no duró. Stephanie rompió con Bundy por razones nunca reveladas, un hecho que muchos creen fue un disparador en la vida del futuro asesino. A medida que crecía, Bundy demostró ser un estudiante brillante, pero también comenzó a mostrar signos de comportamiento perturbador. Robaba cosas, espiaba a las mujeres y se obsesionaba con la violencia y la pornografía. A pesar de estos comportamientos alarmantes, Bundy logró mantener una fachada de normalidad. Se graduó de la Universidad de Washington con un título en psicología y comenzó a estudiar derecho. Entre los años 1969 y 1962, todo parecía que iría bien para Bundy. Se mantuvo activo, enviando solicitudes de admisión a diversas escuelas de derecho y participando en actividades comunitarias. Incluso fue condecorado por la policía de Seattle por un acto heroico, salvando a un pequeño niño de 3 años de una muerte segura por ahogamiento. Además, se codeó con figuras destacadas del Partido Republicano. Sin embargo, en 1963, todo cambió. Bundy se reencontró con Brooks, y juntos mantuvieron una relación que duró desde el verano hasta el invierno de ese mismo año. Pero, al final, Bundy la dejó, desapareciendo de su vida sin dejar rastro. En la oscuridad de la noche, antes de que su sed de sangre se desatara, se dedicó a una serie de hurtos en hogares y tiendas. Era el 4 de enero de 1974, cuando irrumpió en el santuario personal de Johnny Lenz, una estudiante universitaria de tan solo 18 años. Con una palanca metálica, la golpeó brutalmente y cometió un acto atroz con la pata de una cama. Al amanecer, Johnny fue encontrada en un estado crítico, sobreviviendo milagrosamente, pero con un daño cerebral irreversible. En aquel entonces, Bundy, el perpetrador, tenía 27 años. La noche del 31 de enero de 1974 marcó otro capítulo oscuro en su historia de terror. Esta vez, la víctima fue Linda Ann Healy, una estudiante de psicología de la Universidad de Washington, de 21 años. Bundy se infiltró en su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la arrastró fuera de la escuela. La ausencia de Linda no fue notada hasta el día siguiente. La policía, en su momento, no logró establecer ninguna conexión entre los dos brutales ataques, y no se realizaron investigaciones exhaustivas ni análisis detallados de la escena del crimen. Los restos de Linda Ann fueron hallados un año después en una montaña cercana. En 1974, las mujeres jóvenes en el área de Seattle comenzaron a desaparecer. Eran estudiantes universitarias, atractivas, de pelo oscuro y peinado con raya en medio, todas víctimas de un hombre misterioso y encantador que se presentaba como Ted. Bundy utilizaba su carisma y buen aspecto para ganarse la confianza de sus víctimas antes de secuestrarlas y asesinarlas. En la noche del 10 de junio de 1974, Jorgan Hawkins, una miembro devota de la hermandad, asistió a una fiesta en el campus con una amiga. Siendo una estudiante dedicada, no tenía la intención de permanecer demasiado tiempo, ya que estaba ansiosa por volver a su habitación y prepararse para los exámenes que se avecinaban, algo que ya había compartido con su madre.
Antes de abandonar la celebración, mencionó que pasaría por la casa de la fraternidad Beta Zeta Pi para despedirse de su novio y recoger algunos apuntes olvidados. A pesar de la noche, Hawkins era cautelosa y conocía bien el camino iluminado que conectaba su fraternidad con la de su novio. En las primeras horas del 11 de junio, alrededor de la 00:30, Hawkins llegó a Beta Theta Pi. Tras pasar aproximadamente 30 minutos con su novio y recuperar sus apuntes, se despidió y partió hacia su propia fraternidad, Kappa Alpha Theta. Justo después de que se cerrara la puerta detrás de ella, Dwayne Covey, miembro de Beta Theta Pi, la reconoció y la saludó. Ambos intercambiaron unas palabras y Hawkins mencionó su próximo examen. Luego, de manera juguetona, ella gritó, «¡Adiós!», y se puso en camino hacia su residencia. Vistiendo pantalones acampanados de algodón azul marino, una camiseta blanca sin espalda cubierta por una blusa transparente tricolor y sandalias blancas, Hawkins se despidió. Llevaba 2 anillos distintivos y portaba un bolso tipo cartera de cuero marrón. Nunca más la volverían a ver. Bundy la interceptó por el camino. La violó y la estranguló hasta la muerte. Su cuerpo nunca fue encontrado, aunque su asesino confesó el crimen. El 14 de julio de 1974, el asesino en serie Ted Bundy secuestró a Janice Ann Ott y Denise Marie Naslund del Parque Estatal Lake Sammamish, en Washington, en plena luz del día. 8 semanas después, un par de cazadores descubrieron los restos esqueléticos de las mujeres en un área boscosa cerca de Issaquah. Janice Ott era una trabajadora de la corte juvenil de 23 años que vivía en Issaquah. En el momento de su desaparición, su esposo Jim estaba estudiando en California. Según los archivos policiales, la pareja se había separado recientemente. Sin embargo, seguían en contacto regular el uno con el otro. Como no había nadie alrededor y no tenía nada más que hacer ese día, Janice decidió ir a la playa ella misma. Después de dejar una nota a su compañera de cuarto diciendo que volvería a las 4:30, la joven tomó su bicicleta amarilla y se dirigió a Lake Sammamish. Esa tarde, Ted Bundy estacionó su Volkswagen Bug en medio del estacionamiento. 20 minutos después, Ted Bundy vio a Janice relajándose en la playa y decidió acercarse a ella. Momentos antes, había intentado atraer a otra mujer llamada Janice Graham lejos del parque. Después de presentarse a Graham y afirmar que su brazo estaba lesionado, le preguntó si podía ayudarlo a descargar un velero. Pensando que el barco estaba en el estacionamiento, ella aceptó y procedió a seguirlo. Sin embargo, Graham se negó cuando se dio cuenta de que él quería que subiera a su Volkswagen. En esa etapa, Bundy dijo, «Está bien», y admitió que debería haber sido más franco acerca de dónde estaba el barco. Después de este intento fallido, no perdió mucho tiempo en apuntar a otra mujer. Mientras Ted volvía a la playa, se desvió a su derecha y comenzó a caminar hacia Janice Ott. Después de acercarse a la joven de 23 años, Ted empleó el mismo truco. Explicó que su brazo estaba lesionado por jugar al racquetball y que necesitaba a alguien para ayudarlo a descargar un bote catamarán. Sin embargo, esta vez, modificó su historia y afirmó que el barco estaba en la casa de sus padres en Issaquah. Desde su perspectiva, probablemente quería evitar otra situación en la que su víctima se echara atrás repentinamente. Aunque Ott era amigable con Ted, mostró signos de que realmente no quería abandonar la playa. Según los testigos, fue bastante insistente. Esa fue la última vez que alguien la vio viva. El 6 de septiembre de 1974, 2 cazadores de urogallos descubrieron sus restos esqueléticos esparcidos en un terreno cubierto de hierba en un área boscosa cerca de Issaquah. Denise Marie Naslund era una estudiante de 19 años que estudiaba desarrollo de software en una escuela nocturna. Durante el día, trabajaba a tiempo parcial como empleada de oficina. En el momento de su muerte, Naslund estaba saliendo con un hombre llamado Ken Little. Alrededor de la 1:01 de la tarde, Denise y su novio llegaron al lago Sammamish con otra pareja, Bob Sargent y Nancy Batema. El grupo decidió sentarse en un lugar en el lado este del parque, aproximadamente a 200 metros al norte de los baños. Según Nancy, Denise tomó 4 pastillas de Valium cuando llegaron. Poco después de las 4 de la tarde, Ken y Bob se quedaron dormidos después de que se comieran unos perritos calientes. En ese momento, Denise le dijo a Nancy que se sentía eufórica. Después de una breve conversación sobre la hora, Denise se levantó sin decir nada y caminó hacia los baños. Tristemente, nunca regresó. En algún momento, Denise Naslund
fue abordada por Ted Bundy, quien había regresado al parque en busca de una segunda víctima. 8 semanas después, sus restos esqueléticos fueron descubiertos junto a los de Ott. En ese momento, todos eran conscientes de que un depredador no identificado estaba atacando a mujeres en el noroeste del Pacífico. Linda Healy, Donna Manson, Susan Rancourt, Kathy Parks, Brenda Ball y Jordan Hawkins habían desaparecido todas en un período de 5 meses. Como resultado, se estaba volviendo cada vez más claro que las mujeres de Seattle ya no estaban seguras. Un hombre no identificado que se hacía llamar Ted había secuestrado aparentemente a 2 mujeres del mismo lugar a plena luz del día. Además, Ott y Naslund habían desaparecido con 3 horas y media de diferencia. Mientras todos estaban riendo, bebiendo cerveza y pasando el rato con sus amigos, él caminaba entre ellos, buscando frenéticamente a su próxima víctima. Bundy lograba confundir a las autoridades gracias a su habilidad para modificar su apariencia. Podía alterar su corte de cabello, dejarse la barba y el bigote o afeitárselos. Adicionalmente, varió su domicilio trasladándose a Midvale, en Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah. El 2 de octubre de 1974, el asesino en serie Ted Bundy secuestró a Nancy Wilcox, una chica de 16 años, en Holiday, Utah. Aunque Bundy admitió haber asesinado y enterrado a la joven, los detectives no lograron localizar sus restos. Hasta hoy, su caso sigue abierto. Nancy Wilcox era una adolescente popular que asistía a Olympus High School. Medía 1,68 metros y pesaba 54 kilogramos. Según sus amigos y familiares, era alegre, divertida y madura para su edad. Bundy se traslada a Utah. Durante la primera mitad de 1974, las jóvenes del estado de Washington estaban desapareciendo a un ritmo alarmante. Aunque mucha gente en Utah estaba al tanto de la terrible situación, no era una gran noticia en el estado de Beehive. En ese momento, tanto la policía como los medios de comunicación creían que el asesino estaba apuntando específicamente a las universitarias en el área de Seattle, una ciudad que estaba a más de 800 millas de distancia. De hecho, los detectives estaban tan seguros de que Ted estaba enfocando sus esfuerzos en Seattle, que dudaban en relacionarlo con la desaparición de Roberta Kathleen Parks en Oregón. Como resultado, los ciudadanos de Utah sentían poca preocupación. En su mente, este era un problema de Washington. Sin embargo, eso pronto iba a cambiar. El 2 de septiembre de 1974, Ted Bundy dejó Seattle y se mudó a Salt Lake City para asistir a la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah. En septiembre de 1974, Bundy se mudó a este apartamento en el 565 de la Primera Avenida en Salt Lake City. A pesar de estar lejos de su zona de confort, a Bundy no le llevó mucho tiempo volver a sus viejos comportamientos. Dentro de un mes de mudarse a su nuevo apartamento, ya estaba comenzando a buscar a su próxima víctima. Nancy Wilcox fue la primera víctima conocida de Bundy en Utah. El 2 de octubre de 1974, la joven de 16 años desapareció después de salir de su casa en Arnett Drive. Nancy Wilcox vivía en el 2409 de Arnett Drive en Holiday. Cuando Nancy desapareció, tanto sus padres como la policía inicialmente supusieron que había huido. En ese momento, nadie en Utah imaginaba que el hombre que había estado aterrorizando a Seattle ahora vivía entre ellos. Debido a esto, la división juvenil del sheriff no lanzó un llamado público para obtener información hasta diciembre de 1974, que fue 3 meses después de que desapareció. E incluso entonces, estaban ansiosos por enfatizar que Nancy todavía podría ser una fugitiva. A finales de noviembre, crecía la preocupación de que un depredador sexual estuviera apuntando a las jóvenes en el estado de Utah. Las adolescentes Melissa Ann Smith y Laura Eime habían aparecido asesinadas, y Debra Kent todavía estaba desaparecida de su instituto en Bountiful. Además, una mujer de 18 años llamada Carol Daronch había escapado recientemente de un intento de secuestro en el centro comercial Fashion Place en Murray. Según Susie, su hermana se emocionó notablemente cuando vio a este hombre mayor conduciendo por su casa. Entonces dijo algo así como: «Oh, Dios mío, ese es el hombre que ha estado entrando en mi trabajo». Susie también recuerda que el día que desapareció, Nancy salió de la casa después de tener una discusión con su padre. Si este fuera el caso, entonces podría explicar por qué la policía estaba tan reacia a descartar la teoría de que había huido. Poco antes de su ejecución en 1989,
Ted Bundy confesó el asesinato de Nancy Wilcox. Durante su entrevista con el detective de Salt Lake, Dennis Couch, afirmó que estaba en una carretera principal, al sur de la Escuela de Derecho de la Universidad de Utah. Según Bundy, era de noche en ese momento, y la iluminación en el área era pobre. Cuando vio a Nancy caminando por el costado de la carretera, la llevó a la fuerza a un huerto cercano. En ese momento, amordazó a la joven de 16 años, la metió en su coche, y luego condujo de regreso a su apartamento. En ese momento, había un huerto a 150 metros al sur de la casa de Nancy. Este huerto estaba al lado de Olympus High School en el 3900 South. En la confesión de Bundy, afirmó que mantuvo a la adolescente en su apartamento durante un día, para finalmente asesinarla salvajemente. No dijo nada acerca de conocerla de antemano. Tampoco entró en detalles sobre el asesinato. Durante la entrevista, Bundy señaló que recordaba el caso de Wilcox porque tardó un tiempo relativamente largo en salir su desaparición en el periódico. Ted ya entonces seguía sus secuestros y asesinatos en la prensa. El 18 de octubre de 1974, el asesino en serie Ted Bundy secuestró a Melissa Ann Smith en Midvale, Utah. 9 días después, 2 cazadores de ciervos descubrieron sus restos desnudos en esta ladera en Summit Park. Smith tenía un calcetín de nylon azul de hombre atado alrededor del cuello. Un informe de autopsia mostró que también había sufrido múltiples lesiones en la cabeza. Bundy había violado, golpeado y luego estrangulado hasta la muerte a la estudiante de secundaria. Este lugar está a 37 kilómetros de la pizzería donde se vio a Smith por última vez. Bundy secuestró a la joven de 17 años poco después de que abandonara la pizzería en West Center Street en Midvale alrededor de las 9:30 de la noche. Un informe no confirmado sugiere que Ted podría haber estado pidiendo ayuda a mujeres para solucionar un problema de su coche. Smith era la hija del jefe de policía de Midvale, Louis Smith. Su asesinato tuvo lugar solo 16 días después de que Nancy Wilcox desapareciera. La noche de su desaparición, se suponía que Smith iba a quedarse en la casa de una amiga. Sin embargo, esos planes no se cumplieron. Ann estuvo llamando a su amiga. Tras darse cuenta de que la habían plantado, decidió salir de la pizzería y regresar caminando a su casa en Fern Drive. Lamentablemente, nunca llegó tan lejos. En algún momento durante su viaje, parece que Bundy logró interceptar a la adolescente, para violarla y asesinarla, salvajemente. Si te ha gustado el capítulo de esta serie, no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y compartir con tus amigos. Y si te has quedado con ganas de más, suscríbete a nuestro newsletter, tienes el enlace en la suscripción del video. Y recuerda, en las noches oscuras, no estás sola.